acceder después a eso? Ya. Y déjame solo advertir una cosa, yo voy a tener que irme como en 1 hora y 15, lamentablemente. Sí, Pero ustedes pueden seguir sin ningún problema, solo pedirte disculpas que me voy a tener que ir un poquito antes de tal vez el final. Eso. ya. Bueno, como muy bien dijo Daniela, Yo, Camila. no, Camila, yo soy María José Ríos, vengo de las artes visuales, después poco a poco me fui insertando en búsqueda de otros medios, de nuevos medios, eh, y me fui acercando a lo que son las artes mediales, que son las artes que trabajan con tecnologías digitales, análogas, que ven los fenómenos de la interacción, que extienden un poco el concepto del arte hacia, hacia aspectos como interacción, evidencian mucho más la experiencia por medio de la, quizás efectos de la tecnología, de estas nuevas tecnologías, la programación creativa y todo lo que eso puede hacer, que desde mi punto de vista son medios de extensión del cuerpo y mucho más evidentes, si bien existe la pintura, la escultura, claro, existen y son extensiones, pero son más bien estáticas. Las nuevas tecnologías lo que hacen es como dinamizar todo un contexto de interacción con el arte, por el mero hecho de generar en su principal objetivo, lo que uno ve es la interactividad. Entonces eso me fue insertando lo que es el textil, el vestuario. Primero, el vestuario como sistema de búsqueda de la relación del cuerpo con el entorno, de mí moverme espacial y temporalmente mediante un entorno y percibirlo, lo vestible, empezó a ser para mí una segunda piel, una segunda, el objeto, yo trabajaba mucho con objetos encontrados, el objeto encontrado cotidiano más directo con lo que uno es, percibe y puede proponer, ¿no? Entonces comencé, voy a compartir pantalla, compartir, ¿se Puedes, ve más o menos una pantalla? se ve Sí. una Sí, estoy montaña. compartiendo pantalla. Esto es un lado paralelo de lo que hago como más tecnológico, pero sí, esto me hizo partir y todavía lo sigo haciendo en forma paralela, es en los conceptos de hackeo, hacking, de ser hacker, o sea, en sentido de apropiarte de algo ya existente, como la tela, como los tejidos, como suéter, o sea, como ropa ya encontrada, que además contribuye a una situación de reciclaje, de por otro lado diciendo de economía circular, quizá de ropa encontrada intervenida y intervenida también con electrónica encontrada. Y a su vez esa electrónica encontrada de juguetes, de artefactos, yo la reestructuraba, cambiaba un poco su función para incorporarla a estos juegos sonoros, lumínicos, vibratorios en el vestuario. Un vestuario más bien súper teatral, ¿eh? Súper ornamental, súper estético. A ver, ahí estamos, que es toda una experiencia lúdica de interactuar y de experimentar con las estructuras mismas de lo que es vestirse, de lo que es portar. Porque esto, una cosa así, no se puede usar diariamente en nuestro contexto cultural, pero sí, mediante el arte uno puede experimentar y puede especular, esa palabra me gusta mucho, especular sobre las funciones más directas de las cosas. ¿Ya? Bueno, este es otro que son vestuarios intervenidos o sea, usados, encontrados, usados, intervenidos y con electrónica, en este caso es una electrónica análoga, son circuitos electrónicos, este es un theremin sonoro. Entonces aquí estamos llamados un poco a lo que es el concepto de performance, que como por medio del vestuario esto suena, si tú te acercas o si otro acerca la mano o se te acerca mucho. Entonces tu vestuario, o sea, este vestuario está como segunda piel
Y tercera piel, que es la parte electrónica interactiva, interactúa mediante lo sonoro, mediante esa parte del lenguaje. Bueno, esta es una especie de pechera, tiene la estética también, ahí se ve un poco el contexto de donde vengo, que son las artes visuales y el volumen. Esta es también, esta es una electrónica que son juguetes incorporados y puestos reensamblados en el vestuario. Estos son del año, hace mucho tiempo, el año 2006. Este no, este es más reciente y es un chip digital pequeño en mezcla con otros circuitos análogos y que suena cada cierto tiempo mientras uno pasea, etcétera, si es que uno activa el sistema. Son ejercicios bien sencillos de estética y de un poco de hackear, de intervenir en la estructura de las cosas usuales, ya sea tecnológica como electrónica y de vestuario. Esto es otro Theremin, grande, fuerte, también, o sea, súper performático y interactúa si tú acercas la mano o la alejas, de acuerdo a la luz del medio ambiente. Pero más bien con la mano porque es análogo, entonces son sensores muy pequeños, de baja potencia, entonces uno tiene que acercarse mucho y todo. No es un sensor digital, que son sensores que, eso sí, pueden sensar con datos reales, o sea, datos que uno puede registrar del medio ambiente. Bueno, esto también es un juego con juguetes láser, y que esta, curiosamente, proyecta unas líneas en el espacio a 2 o 3 metros de distancia de que tú estás vestido con esto, y proyecta diagonales y verticales para generar una marca de la presencia de uno, y de uno como ruta en el espacio, ¿ya? Ruta lineal, ya sea curva o recta. Entonces son aspectos, son detalles. Este es un juego sonoro chico de una pechera que uno al sacarse o al ponerse un cable suena electrónica análoga esta. Y todos estos ejercicios son sonoridad para escucharte y que proyectar hacia afuera. Hay todo un juego como de la relación como con el metro cuadrado, la relación con el otro a una cierta distancia para ver la reacción, un poco un juego con la estética, con la artesanía, con todo este cuento que a mí siempre me ha atraído mucho como artista visual. Y con la estructura del vestuario propiamente tal. Este es digital, una melodía digital, con chips de open source, que son que uno puede pescar códigos en internet y copiarlos, pegarlos y reensamblarlos para utilidad que tú quieras. Entonces, con esta experimentación de este cuerpo vestido performático y estético, comencé como a trabajar en esta situación portable, vestible y yéndome hacia lados como de la experiencia, incluso de la conciencia de dónde estamos, para qué estamos, por qué no ornamentamos más nuestros quehaceres cotidianos como los pueblos precolombinos, que ellos sí tienen una relación más unida con la realidad, en el sentido de que ellos, todos sus artefactos, sus tejidos, sus telas, los datos, todo está unido con lo cotidiano y con su manera de mostrarse. Ellos se adornan, se muestran como una unidad, y esa es la cosmovisión. E incluso, bueno, yo he planteado como ideas de cosmovisión a nivel de nuestra cultura. Es complicado, pero yo creo que se podría tener especies de cosmovisiones, una mayor conciencia de tu interacción con el entorno y de tu situación situada. Bueno, después, este es el proyecto, que es un fondo nacional del año 2020 para ser mostrado el año 2021.
que ha sido presentado en varias partes, tanto mediante papers, mediante charlas afuera como acá, y a todo tipo de gente. Eso es interesante también porque yo creo que la interdisciplina, sí, bien, pero la transdisciplina también implica que otros cerebros y otros contextos nada que ver con el arte puedan oír cosas así que se cruzan con muchos aspectos del conocimiento, del entorno, que puede ser de históricos, políticos, etc. Antes de Tríptico, el contexto del cual yo vengo también, bueno, aquí yo me hice un esquema súper aleatorio a mano para el diplomado, para el proyecto final, presentación final del diplomado de ecología cerebrales, y me pareció interesante un poco presentar esta especie de estructura que me iba saliendo cuando lo iba haciendo, porque en el fondo lo había vivido, lo sigo viviendo y se hizo en el momento. Entonces, como un sistema de relaciones genera todo un conjunto perceptivo de relación entre la subjetividad, la sociedad, con micro y macro política. Entonces, eso va generando toda una relación entre el mundo, el devenir y uno mismo y el grado de percepción que tiene uno, ¿no? Acá dice, por ejemplo, concepto cuerpo-mente, que también es una relación de tejido simbólico, y me fui, Tríptico obedece a todo un proceso de acercamiento a lo textil como tal, o sea, a lo textil en su materia prima, en su sistema primo, podría decirse, que es el tejer, el tejido, la estructura de lo que es la trama y la urdimbre, que eso me llevó a conocer sistemas binarios, por ejemplo el telar de Jacquard, antecedentes tecnológicos como visualización de datos como el quipú, que el quipú es el primer textil o uno de los primeros textiles que tenemos en nuestro territorio. También se dice que los mapuches tuvieron un quipú, pero no es muy conocido, no hay mucho registro de eso, de cómo ellos contabilizaban mediante algo portable, que es el quipú, que se ponía, habían seres contadores o estos como de funcionalidades administrativas, secretarios de Estado, podría decirse, que o sea, contaban las siembras, el ganado, y todo por un sistema de nudo muy visual y matérico, por un sistema de nudo, tipo cordel, es bien complejo. Entonces ese es un sistema de visualización de datos y de información súper interesante de analizar y de trabajar como con referente histórico y entender que la tecnología no es lo digital y lo high-tech y lo que está en boga, sino que viene desde que se inventó el vestuario, desde que se inventó la rueda, desde toda tecnología, en el fondo, toda extensión, el lápiz es una tecnología, nos permite escribir, dibujar, qué sé yo. Entonces, todo este cruce con la cultura de lo textil, como una de las primeras técnicas del ser humano, me fue bien situando en el contexto de la plataforma Vestible, que es lo que fundé el año 2015, que trata de difundir, publicar, investigar y crear proyectos como lo que estoy haciendo ahora desde el año 2020, de antes, pero como oficialmente, como con una metodología un poco más compleja, eh, me permitió como empezar a publicar, empezar a recopilar información de quienes nacionalmente e internacionalmente, hay mucha gente de fuera de Chile que está haciendo esto, eh, y distintas complejidades de tecnología. Entonces ellos han colaborado escribiendo ensayos y dando a conocer su trabajo, sea de una manera por escrito y presencial acá en Chile desde el año 2015. Se han realizado el evento el año 2015, el año 2017, con una segunda publicación que está, aquí está, una segunda publicación
que es esta, también es otra revista, y la primera es rosada con diseños café. Entonces, la intención de lo vestible como piel reactiva. Ya aquí, bueno, les puedo hacer llegar estos dos PDF, que son las dos revistas, que no es moda, ni mucho menos, porque siempre han confundido un poco lo vestible con la moda. Yo escribo lo vestible como un modo de estar y ser en el mundo, ¿ya? Un modo también de concientizar mucho más la experiencia, la conciencia y, ¿por qué no, las emociones? Uno al ponerse algo o al portar algo con alguna función, despierta ciertas sensaciones y emociones. Entonces, bueno, este es mi plataforma y el año 2020, 2019-2020, como no, el último evento textil vestible fue un microencuentro textil, un microencuentro vestible el año 2018. Entonces para el año 2019 como que renuncié un poco a la plataforma, sin renunciar, pero dejé un poco de difundirla y me aboqué hacia el lado de la producción de proyectos a nivel personal, para después publicarlo en Vestible y poder también generar diálogo a nivel internacional e interdisciplinario. Y también se juntaron varios conceptos que yo he ido experimentando y investigando mediante lo vivido, estos conceptos de embodiment, de ahí un poco una relación con el IFIC, de ahí un poco una relación con búsqueda de otras disciplinas. Entonces, tríptico consiste en 3 piezas portables tejidas a mano con técnicas andinas y mapuche a telar, porque también había una inquietud en aprender el telar y toda esta estructura binaria. Entonces, me hizo fabricar estas 3 piezas tríptico, porque son 3 instancias de interacción contigo y con los otros y con el medio que te rodea. Entonces, bueno, esta cita me gusta mucho. La percepción es un componente vital e inseparable de la vida, y aunque está moldeada por la cultura, está firmemente anclada al sensorio humano. Al mismo tiempo, la experiencia humana se extiende más allá de los datos básicos aportados por la percepción e implica contemplar operaciones mentales de naturaleza abstracta, que carecen de una referencia inmediata a la realidad ostensible y a la información que ofrecen los sentidos. Súper interesante, o sea, como uno mediante lo físico, después uno puede generar relación con otras disciplinas y generar diálogo y ayudar a otros a interpretar este trabajo para inferir cosas, temas relacionados con el conocimiento, las ciencias cognitivas, la experiencia y otros. Los datos también, ¿ya? Un poco la parte de vista más sociológica, el conocimiento situado, las acciones situadas. Entonces, eso me tiene bastante, empezar a tener bastante satisfecha con este cruce de temas y de aspectos con otras disciplinas que, que envuelven mucho el producir y el estar en situación como artista en un contexto determinado. Entonces estas 3 piezas son como pectorales, y una es como para abrocharse en la muñeca, pero se pueden poner las 3 pectorales inspiradas en la trapelacucha mapuche, que es un símbolo de ornamentación y de su cosmovisión, de unión de los pares, de unión del hombre, la mujer, de unión del afuera con el adentro. Entonces eso me pareció súper pertinente. Yo tengo un artículo, se los puedo pasar a llevar, pasar a mandar, sobre el sentido que tiene todo esto, ¿no? Y que está más explicado más en detalle. Entonces, estas 3 piezas tienen cada una especie de bolsillo, para cobijar el sistema interactivo, portable, móvil, inalámbrico, con una batería portable y con una antena a internet que es el celular. Entonces, como con el celular uno puede
que los datos que uno censa, por mientras que tienes puestas estas prendas, llegan en tiempo real, se demoran un poco, pero llegan en tiempo real a Internet. Internet, ahí uno puede interactuar con esos datos y ver esto en forma de colores, en tiempo real, de trama fotográfica cada 10 segundos. Entonces eso forman tejidos digitales, eso está en la web. Se los voy a mandar por el chat al tiro para que lo vean. A ver, aquí está el chat. Esta es la web, www. Ay, no, no tengo la C del teclado, se me está medio... Es www.tríptico.apie.cl, ¿ya? Te las voy a mandar. Entonces son 3 instancias sensoriales que tú al estar con tus acciones cotidianas y vistiendo, portando esto, tú puedes censar, si activas el sistema, puedes censar a nivel audiovisual, sonoro y de movimiento, con un acelerómetro, giroscopio, y por efectos como de la pandemia, me tuvo que hacer como una especie de aparato 00 para registrar y censar las acciones al tejer el telar, con la cámara, los sonoros no está todavía, pero con la cámara y el movimiento de mis manos al tejer. Entonces es una doble puño. Ahí lo van a ver ahora. Entonces, bueno, a partir de este trabajo, que ha sido más o menos largo, pero súper satisfactorio, puedo inferir que trabajo mucho con los datos, lo textil como dispositivo de visualización de información, a modo de ejemplo y admirando un poco estas maneras de tejer y de expresar en sus tejidos, en sus joyas, en sus objetos, en todo, de estos pueblos de nuestras culturas originarias. ¿Ya? Captura y transformación, capturo datos, los censo y los transformo en la web en otra instancia de corporal, de cómo por efecto de pandemia nosotros nos vemos también hace mucho tiempo, cómo el computador también es una interfaz que nos puede extender y comunicar nuestros cuerpos y transformar incluso en cuerpos digitales. Bueno, el fenómeno de la interacción, de los cruces, como estaba hablando, de los temas, de los sentidos y del sentido, capas técnicas, cultura y acción situada. Eso me interesa mucho, la acción situada, de cómo tú, están diciendo en el contexto donde estés, puedes generar arte o puedes generar también toda una cadena de montaje en torno, para hablar de hartos temas, de indagar, porque yo no he podido y tampoco no me corresponde quizá indagar con un método más científico, ¿no? Pero sí, mediante estas acciones he podido como capturar estos temas y poder ahondar un poco más y generar diálogo e interés. La motivación de este proyecto está indagar en los conceptos de portabilidad, como os hablaba, y interacción situada, cuestionar también, si bien trabajo con las tecnologías, y eso encuentro que las nuevas tecnologías producen un poco una trampa de efectos. Yo creo que hay que saber trabajarla y hay que saberla situar para que valga la pena ocuparla. También quise hacer este proyecto por lo mismo, para cuestionar un poco las finalidades de uso, porque si bien mis vestuarios más artesanales y más como juego, había un juego con la tecnología, pero muy estético, muy como efectista, que está bien, pero creo que tiene que producir otras cosas más, extensiones y sentidos más profundos. ¿Por qué? ¿Para qué y para quiénes? Visibilizar la captura y transformación de los datos para generar otros sistemas de lectura y percepción. Eso es interesante también, porque como la visualización de datos ha generado como todo un campo de, no sé si de lenguaje, pero de entendimiento de lo que vemos y percibimos, los datos abiertos, que se estas como gráficas y cosas, de cómo esto se ha transformado en una cultura visual, y no tan, si bien la escritura es visual, pero no es escritura,
sino que es visualidad, sensorialidad. Entonces también eso involucra volver al tema de la experiencia, la percepción, del conocimiento, del embodiment, y la concientización del fenómeno, la interacción entre el cuerpo, la subjetividad, eso es súper importante, entorno físico y social del teleportable. Entonces, en el fondo, es una especie de existencialismo mediante el arte y los proyectos. Bueno, y esto lo junto con toda una motivación, no copiando ni mucho menos a los pueblos originarios, pero sí tiene unos antecedentes y referentes súper interesantes. Ahora está el asunto del antropoceno, incluso el dataceno, varios senos que están aflorando. Nos hace como acercarnos un poco al entorno medio ambiente, social, individual, como centro de la experiencia y la vida. La cosmovisión como ejemplos del ser y estar, y del estar en situación y con más armonía, o sea, dándole no tan desprendido y no tan antropocéntrico. Cómo desde nuestra cultura se podría generar más conciencia y conexión con aquello menos nombrado. Claro, que es lo que nos envuelve, esta suerte de hiperobjeto, que en el fondo nos envuelve más que nos extiende, ¿sí? El conocimiento de este nos extiende, y las posibilidades de indagar en esto nos extiende, pero este hiperobjeto en el fondo es el entorno, es todo lo que nos sustenta como para nosotros producir, situar tecnología. ¿Mm? Y bueno, y en el tejido yo descubrí todo esto, este hacer, pensar, escribir, y todos los proyectos que se vienen, que si bien el de ahora que estoy empezando, es también una visualización de información, pero con toda la actualizada, un poco con el concepto del hiperobjeto, la astronomía, ¿ya? De esta conciencia de dejarse llevar y de conocer el entorno, de unirse más a... Eso es como nuestra especie de utopía de cosmovisión, ¿ya? Y me interesa mucho generar sistemas de lenguaje con el tejido, como una escritura, un diagrama, pero eso más a futuro. El objetivo general, oye, cualquier pregunta, por favor, me interrumpen nomás, ¿ya? Bueno, tienen estos conceptos, este proyecto vestible, portable, porque más que vestir, uno porta estos artefactos, y eso genera incluso una tercera piel, que es la capa interactiva, electrónica, no interactiva física, sino que es como lo digital, los sistemas con sensores y todo eso, crean otra capa más al vestuario, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la segunda piel, o otra aplicación en un vestuario común y corriente, podría ser un prendedor con unas hojitas, no sé, te digo. Y, ay, qué bonito, qué estético, ya. Y te pones en disposición de usar eso. Pero cuando nosotros hablamos de artefactos más bien, de interactivas, realmente ahí uno se da cuenta que está rodeado de datos, de información, de luz, de humedad, de temperatura, de percepciones, ¿por qué no de emociones, de tiempos, de espacio? ¿Ya? Bueno, los objetivos específicos se repiten un poco en todo esto que he hablado: explorar, visualizar y concientizar. ¿Mm? Bueno, cuando descubrí esto yo me identifiqué bastante en conceptos que también inventa palabras, eso me gusta mucho de Donna Haraway. Juega, teje con la escritura, y eso es muy interesante en ella, y por eso cito esto, que también podría generar una liberación de por qué usamos cosas, objetos, tecnología, lenguaje, escritura, y en el fondo se une todo y se interconecta para generar una conciencia.
deliberación basada en la construcción de la conciencia, claro, de la comprensión imaginativa, la opresión y también de lo posible. Claro, la tecnología también, las nuevas tecnologías como un punto de vista social, cotidiano, activista, las comunicaciones, las intercomunicaciones, las transmisiones, eso me interesa bastante, cómo los datos se pueden conectar, transformar, jugar con ellos, ¿no? Generar una cierta política con estos datos. Bueno, esto es otro video que di en una seleccionada el año pasado, en noviembre, para un encuentro de ingeniería, sociedad y tecnología de la Universidad Federico Santa María. Entonces me tocó dar una charla de lo que llevaba un poco el proyecto y los conceptos de este proyecto, ¿ya? Que es tríptico por lo mismo, porque hay varios: pasar, circular, moverse o mover la mente, y acción-reacción, tú accionas, reaccionas. Eso, por eso se llama tríptico y se llaman estas tres piezas, son eso. Bueno, esta es la primera pieza, que registra, toma fotos del medio en que uno está ahí moviéndose, toma pedazos, cada 10 segundos, lo que sea, y eso se va depositando en una web en forma de trama, entonces eso va generando tejido, ¿ya? Generando tejidos digitales que después van a interactuar. ¿Está en tu brazo o en el pecho? En el pecho, como una trapelacucha. Sí. Al principio fue diseñada para que estuviera en el brazo moviéndose, pero después lo fragmenté en 3 sensorialidades para poder ahondar más en cada una y poderlo ligar con accesorios ancestrales. Entonces, bueno, aquí está la batería portátil con una Raspberry Pi 0, una placa que es como un mini computador, que tiene una mini cámara como accesorio, y esta está conectada a esta batería y está conectada a su vez al celular mediante Wi-Fi y zona móvil, ¿ya? De ahí el teléfono actúa como una especie de módem para transferir los datos en tiempo real. En este caso de fotos. Estas fotos van a interactuar con ciertos audios de podcast, que lo vamos a hacer esta semana, esta otra semana. Estamos en eso, que es la parte final del proyecto, ¿ya? Bueno, aquí lo que es la cosmovisión, que es el observar, el mirar, el estar ahí en el entorno y su relación con uno y con una colectividad. Y bueno, estas son las materiales. Después viene la pieza 2, que actúa con un acelerómetro. Tiene como una especie de alfiler de gancho, porque se puede poner en el pectoral o en la muñeca como una especie de bolsita, cartera bolsita. Ya tiene un acelerómetro, la Raspberry Pi, que con giroscopio, que eso mide varias como parámetros del movimiento del cuerpo, no solamente movimiento de velocidad, sino que de ángulo, de giro, Entonces tiene como 6 datos, ¿ya? Que son transformados en el sitio web mediante, en tiempo real, hay una como pantalla en la cabecera, que son datos de la mano derecha y de la mano izquierda. Los datos de la mano derecha creo que son los verdes, y son 6 como tonos, y los datos de la mano izquierda son azules con sus 6 tonos, y esos se van registrando en tiempo real. ¿Ya? Y la tercera pieza, que es una especie de inspirada, otro tipo de trapelacucha más sencilla, es esta, que esa es la que estamos finalizando, que tiene una especie de micrófono de solapa inalámbrico. Esta Raspberry Pi, las 3 fueron trabajadas con Raspberry Pi, batería portátil, el celular y esta especie de tarjeta de audio y micrófono grabador de audio del medio ambiente, o sea, sonoridad del medio ambiente. En este caso, como nos atuvimos solamente a la acción de tejer, vamos a generar sonidos del tejido y
sonidos del habla y de ciertas, cuando yo hablo al tejer, canto, qué sé. Pero Pero déjame después, preguntarte algo, mm, que parece que me perdí, porque los otros, porque yo entendí en algún momento que esto ibas caminando, era como en un, sí, era, o caminando o haciendo lo que sea, y con el tejiendo sistema. es otro, No, puede, tejiendo, nos atuvimos a la acción como de tejer en un espacio cerrado por la pandemia, en vez ah, de caminar y qué sé yo. ahí, Entonces, ahí me tuve que hacer ese aparato, que son 2 puños, cada uno con el mismo acelerómetro, ujú. y eso conectado a una Raspberry Pi, lo voy a mostrar acá, y eso sensó el movimiento de las 2 manos a la vez, en forma simultánea. ¿Qué es lo El que otro, aparece en la página web está tríptico? sí, 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 exactamente. Mm. Aquí están los procesos de trabajo primeros con la web, muy remota, muy de diciembre por ahí, diciembre, enero, y claro, eso es lo que más me interesa en el fondo. Si no pudiera explicar, lo que más me interesa es esa imagen, que es el cruce, las interrelaciones y generar la experiencia y como este cruce y esta manera de percibir el mundo, que si bien uno no puede abarcar todo, porque si no aprieta muy poco, sí puede capturar ciertas nociones de estas maneras de pensar y de relacionar y de tejer en el fondo. Este bolso que ven aquí es la chupa andina, que también se pone en el pectoral, como acá, como colgada adelante, y también yo, por si acaso, y ahí hay una relación también de la unión de lo andino y mapuche, en cierta forma. Porque en eso me ha tocado indagar, he diplomado, o sea, he cursado diplomado de técnicas andinas, entonces hay toda una fascinación también con el rollo de la meditación, de la cosa del tejer, que es como un ritmo, es un sonido interno, y uno teje, es un oficio bien lento, ¿sí? Que a veces uno lo bota nomás al tejido porque andas como con otra energía física que tienes que botar para ponerte a tejer y ver, entonces como una especie de meditación también al tejer, ¿no? De no pensar y de dejarte llevar por una estructura que obedece mucho a una manera también de relacionarse con el entorno, que es la mía, por ejemplo. Después de deducir y ver términos y cosas. Ese es el proyecto que no es un sistema, claramente se acerca mucho más a lo que es un rizoma, es una cosa híbrida llena de movimiento y de alternancias entre el entorno, la afuera, la adentro, las sensaciones. Y nada, pues eso es un poco una relación con el mundo y con ciertos aspectos que a mí me podrían parecer un poco relevantes para relacionarme con estas como nuevas tecnologías que, que son bien. Uno las podría como generar otros cruces, ¿no? Y otras relaciones porque estamos también en un contexto latinoamericano que también es otra visión del mundo, ¿no? Eh, eso, ese es mi primer proyecto y Tengo bueno, una pregunta, María sí, José. sí, Sí, está bien interesante este interés tuyo por conectar la tecnología con la cosmovisión. Me gusta, o sea, me interesa particularmente eh, que se reconozca además que la tecnología está en los tejidos, por ejemplo, andinos, sí, eh, sí, o sea, que hay tecnologías para contar los primeros pueblos, ujú. eh, todo eso. Eh, Me gustaría que comentaras un poco sobre qué es lo que ocurre en la hibridización de estas dos formas de ver el mundo, porque claro, nosotros somos herederos de algunas de esas cosas,
pero somos otro tipo de seres humanos también, o sea, Sí, tenemos otra absolutamente. cultura. Otra Entonces, totalmente. Mm. claro, entonces, y tú además, o sea, lo mapuche, lo andino no usó cámaras, no usó No, acelerómetros. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa hibridización? Y supongo que tu interés es realizar una práctica artística con tecnología digital vestible que reflexiona sobre la cosmovisión, ¿no? Y entonces me claro, en gustaría parte saber sí. qué cosmovisión hay ahora, digamos, o sea, ¿a qué has llegado a raíz de estos nuevos tejidos, a partir de los tejidos de video, por ejemplo, o los tejidos de trazado por la ciudad? ¿Cuáles Claro. son tus reflexiones sobre el ser humano contemporáneo, más allá de la cosmovisión originaria? Originaria, claro. O sea, yo siempre lo pensaba por un asunto de experiencia con, con el entorno y una observación de campo así en el entorno, de cómo, claro, el ser humano podría establecer, y sobre todo ahora en tiempos que han habido mucha emergencia por el cambio climático, mucha, como, yo creo que se podría aplicar, no sé, hacia un estado mayor de conciencia y de unión de partes como con una especie de proyección hacia el futuro no tan separatista, o sea, no tan fragmentada, en el sentido de que, por ejemplo, la ecología es parte de la política es parte de la organización de cada uno de nosotros, más consciente con nuestro entorno. No sé, el andar vestido, el Di- hacer también. ¿Por qué Disculpa, hacemos pero tal? disculpa, disculpa que interrumpa, pero me interesa saber en tu tejido, ¿cómo impacta eso en tu tejido, en tu hacer? No tengo idea. Yo creo que, mira, la experiencia que tuve a lo largo de hacer estas cosas, apliqué la técnica andina, me gustó mucho cómo quedaron las cosas, pero desde mi punto de vista, a ver, me lo han interpretado bastante, que son, porque podría haber hecho piezas de una sola pieza con corte, confección y listo, y haber hecho. El hecho de haberlo tejido también fue un concepto de haber, en cierta forma, escrito cada aparato, pensado cada aparato, y eh, eso te podría decir, no, me es un poco grande la pregunta, pero podría decirse que por ahí existe como una estructura profunda detrás de cada aparato, que no es llegar y verlo, no es llegar y cortar, pegar, ensamblar, sino que es eh, eso, así, conocer, el proceso de conocimiento un poco también, más Y, y en, paulatino. y en términos de los patrones que obtuviste usando estos aparatos vestibles, ¿podrías mostrar más, digamos, de qué es lo que ocurrió? A ¿Cómo te ver, salió? sí, patrones, mira, fui también por el hecho que hablé de lo tejido como algo, un instrumento de meditación y de ritmo, no me dejé guiar tanto por los patrones, no había una idea de patrón, sino que el patrón es más bien un patrón mental y perceptual del momento Sí. o de los momentos que iba tejiendo. Sí, hay un cruce nomás de aspectos y de Entonces, lo que elementos. obtienes visualmente no es es un registro, ¿no? O significa algo más. Lo que obtengo visualmente en la web Por ejemplo, en la web, sí. sí, son tiempos y espacios distintos. Por ejemplo, hay tejidos en la mañana, tejidos en la tarde y tejidos en la noche. Entonces la luz va jugando también y son pedazos muy aleatorios. Entonces también juego un poco con ese rol meditativo, un poco dejarse llevar por la trama y el urdimbre y el color y empezar a cruzar sin dejarse guiar tanto por un patrón. Uno llega a ciertas repeticiones por el hecho de que uno se sumerge en el ritmo del tejido y todo, pero un patrón consciente no, es bien aleatorio. Pero esa imagen que tú mostraste, que dijiste que esa imagen para ti era muy importante, es parte de lo que
emergió de este estudio? Sí, es parte de lo que emergió de este estudio. Y otro, ¿cuál? A ver, por ejemplo, ya tengo Que esta. efectivamente parecían hilos entrecruzados. ¿Esta? No, no, no. Ah, perfecto, sí, 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 totalmente. O sea, eso para mí simboliza un poco, Esa. sí, la unión y cruce de puntos un poco el concepto de red. ¿Ah? El concepto de red habla como de caminos y cruce, y en esos cruces se van produciendo nodos, ¿no? Ujú. Que son como puntos, no sé, para mí, diciéndolo ahora sí, muy, que son como puntos de encuentro o puntos de bifurcación de aspectos que quizás me interesan resolver o preguntarme o entender un poco más. Eso es lo Pero que me interesa. esa imagen surgió de la grabación del registro de datos de los No, aparatos que están puestos en el cuerpo. no, de la, ¿cómo se llama? Esta imagen de acá del PDF, ¿Sí? esta de acá, a ver, ¿Sí? ¿esa? No, esa es una Sí. imagen que para yo representar gráficamente conceptos para las charlas y para un poco con ciertos objetivos de mi trabajo. Un poco deduciendo lo que me interesa como para entender la realidad, un poco la metodología para entender la realidad. Que no Ujú. me dejo guiar bajo un sistema tan rígido, pero sí con esta especie de cruces y nodos para poder entender. Y los datos que vas obteniendo, Ujú. qué- ¿en qué resultan al final entonces? Los datos sonoros, de imagen, de Mira, movimiento. ya, los datos de movimiento están en la web, ¿ya? Eso hay un Ya. código que es oculto, que es para la programación web en el fondo, que me quiero Ujú. mostrarlo en una plataforma de código. Para la plataforma web lo que se hizo es que los datos que capturaban estos sensores, mediante la placa y eso, la transferencia online, eso llega a un servidor. Ujú. Del servidor se pescan automáticamente, se agarran, se pescan, y hay una transformación de los valores. Todos los datos tienen valor numérico. Digitalmente son de 0,55 y análogamente, sí, análogamente son de 0,1023. Entonces, todos esos valores, según código de programación que hay que saber ahí, se puede transformar a otro tipo de valores, por ejemplo, valores sonoros, que también son, mediante un patrón de código, que también son números. Entonces, todos estos números, en vez de número de movimiento, son a número de frecuencia. En vez de en lo visual, quise atenerme a lo que registre a la cámara cada 10 segundos, súper aleatoriamente. Entonces, estos son puntos del tejido. Si uno ve en tríptico, puntoapie.cl, ahí se va a dar cuenta de que hay una serie de puntos que son el registro visual. El registro Manda el sonoro link es... ahí. Isa, ¿Mm? mira. Sí, sí, Lo... lo estoy viendo. Ah, ya, Sí, ah, ya, ya. sí, lo estoy viendo. Entonces, eso forma, en el fondo no es tan evidente, pero Ujú. forman ciertos tejidos digitales, en el fondo súper interpretables, tejidos digitales. Después, lo sonoro, que van a ser frases mías acerca de tejido o de estar y ser en cuerpo y mente, de información, de qué sé yo, de aspectos que me interesan o colectivos incluso del día, se van a mezclar con esta visualidad. O sea, uno va a apretar, va a hacer clic y lo sonoro va a aparecer ahí. Lo sonoro no es tan transformado, sino que son transferidos. Y los datos de movimiento, sí, ahí hay una transformación de datos de aceleración, giro, ángulo a color, a frecuencia cromática. ¿Ya? Y se pueden hacer millones, infinidades de juegos. Un próximo proyecto Mm. que yo estoy postulando ahora a fundar se llama Texto Textil Textura,
que trata un poco de generar un juego con los datos y generar una nueva estructura de tipo pictograma en tiempo real en la web. Es una bufanda situada, tejida ancestralmente, o sea, con estas técnicas ancestrales y con otras personas. Entonces voy a formar un paisaje horizontal para tocarla, habla de lo sensorial, del tacto, y yo al tocarla se va a activar y va a producir estas transferencias de datos según donde yo la toque, de sonido, de luz, de temperatura, de humedad. Y eso se relaciona un poco, bueno, es una explicación más compleja, sobre las zonas de nuestro territorio, zonas climáticas. Tiene mucho que ver también como con una relación con... hay una búsqueda de un paisaje, en el fondo, y de un nuevo significado. Entonces, lo que se va a formar en la web supuestamente va a ser diseño, invento, son escrituras, una especie de aludir también al sistema de escritura, que no solamente lo verbal ni lo escrito, sino que también está el dibujo, está la línea, está el vector. Un poco viendo esa observación de lo que ha sido hasta el día de hoy la escritura un poco, pero desde mi punto de vista que es indagatorio, no es una investigación exhaustiva ni mucho menos. Y ahí quiero publicar este proyecto de tríptico, el que estoy haciendo ahora, que se les voy a mostrar un poquito, que se relaciona con astronomía, que ahí está la cosa que me preguntó la Alejandra, que eso relaciona un poco con tener una especie de cosmovisión, de valorar un poco la astronomía, la relación de nosotros con los astros, con el entorno más allá de la atmósfera, ¿no? Eso. Y eso se llama IC, se llama interconexiones. ¿Por qué se llama interconexiones? Porque también genera, tengo la C mala del teclado, entonces lo tengo que buscar así. Y se forma una interconexión también de personas, de partes del proyecto, porque también no solamente están los tejidos, sino que están en una fabricación de un telar también, mecánico digital, acá en Chile, que obedece a un computador en el fondo, pero va a ser open source, cualquiera va a poder tejer ahí. Y a ver, y un artista de Taiwán va a imprimir datos astronómicos, pero en otra técnica, en una técnica que hizo de Viena manual. Y chuta, a ver, voy a buscar así mejor, para que no sea tan... Aquí. Aquí. Acá está. Voy a compartir. Estoy compartiendo pantalla, ¿o no? Sí. Sí. Este se llama el proyecto de interconexión, el que estoy empezando ahora. También viene este mismo contexto. Telares, telas e implementación para tejer superficies textiles con datos astronómicos. Afortunadamente me gané un fondo, no sé por qué, pero bueno, ya dos seguidos. Y también hay un cruce y una llamada a esa conciencia de como una especie de hiperobjeto, de objeto que nos envuelve. También de mi experiencia de un acercamiento de gente muy cercana a mí que está muy interesada en trabajar, artistas que están interesados en trabajar en astronomía. Me relacionaba mucho con el concepto de hiperobjeto por lectura, no sé si conocen a Timothy Morton. Bueno, en el fondo lo que vamos a hacer es una documentación web, no interactiva ni mucho menos, es tejer espérenme un poquito, mira, aquí hay un antecedente de visualización de los ángulos del sol, de los solsticios, los paracas. Entonces también, o sea, hay antecedentes de cómo lo textil, no por medio de sensores, que también mediante sensores,
desde tiempo antiguo es un antecedente de visualización de información. No estamos en Eh, PDF, ¿eh? ¿Ya lo abriste? sí, no, no lo está. Ah, No, a ver. este es solo donde se buscan los archivos. Ah, chuta, ya. A ver. Ahí. Quizás para compartir. A ver, Ahí. no. No, tal vez tienes que dejar de compartir pantalla y vuelve a compartir. Eso. Voy a dejar de ahí. Y voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Ahí lo ven? No. No, ¿No? ¿qué pasó? Quizás compartiste específicamente lo que vemos. Pon compartir escritorio. ¿No? ¿Y ahí? No. Va. Vemos Ok. solo como tu buscador de archivos. Sí, voy a dejar de compartir. Chuta, no. Voy a dejar ahí, compartir. Va, perdón. Voy a... Acá. Ahora sí. Ya. Esta, vista previa. Ah, perdón. Ahí sí. ¿Sí o no? Ahí sí. Ya. Bueno, este proyecto tiene varias partes, interconexiones. También hay un interés como de formar una constelación un poco global y entre gente, de cómo abordar un proyecto colaborativo, que también se ha llamado mucho eso, a la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad. En el fondo estamos llamados a una especie de producción colectiva de las cosas, si bien yo soy la de la idea y qué sé yo, eh, es todo un equipo de trabajo, ¿no? Es todo un equipo de trabajo. Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es mandar a tejer dos telas grandes con unas máquinas de Noruega. Está en Barcelona la persona, ella va a tejer dos superficies grandes de 1 metro por 70 centímetros más o menos, con un trabajo de visualización de datos de Ricardo Vega, mi pareja actual, que va a trabajar con datos astronómicos, y vamos a generar un criterio de selección de datos, no solamente astronómicos, sino que también vamos a generar una cosa en que los datos también actúen como imagen muy visual, ¿ya? Y estética, que se genere como un cruce como con aspectos culturales, por ejemplo, y hacer una nueva constelación en el fondo de información ahí. Si bien están algunos datos astronómicos de constelaciones, se puede mezclar con letras, eh, brillo, o sea, colores de, no sé, o hitos, no sé, de la computación, que esté como en imagen, cosas como bien abordables desde un punto de vista colectivo y en una visualización de datos. Y cómo la astronomía nos envuelve a todos estos hitos que se han inventado para muy bien, pero llegó la hora en que hay otras preocupaciones también en generar una expansión hacia cosas que no son tan antropocéntricas, ¿ya? Igual vamos a caer siempre en la producción de objetos, creo yo, porque ese es un modo que nosotros tenemos como seres humanos. No sé, la gente que ha estudiado más como percepción y eso, que somos muy visuales y muy como concretadores de herramientas para poder nosotros, tanto corporal como mentalmente, decir algo, ¿ya? También por otra parte va a estar un artista de Taiwán que inventó una tecnología, todo esto se va a mostrar online en diciembre, enero. Inventó una tecnología de impresión a láser, pero es ecológica, y do it yourself, que es como hazlo tú mismo,
láser es sobre telas naturales, sobre tela de algodón. Ya él imprime con láser, o sea, las quema en cierta forma, y trabaja con datos y sonido, eso. Entonces imprime y tiene todo un conjunto de telas muy bonitos a 2 colores, ¿ya? Y también, bueno, hay una documentación web con 2 artistas y investigadores sobre la cultura mapuche, mi hermano, Francisco Río y Susan Hertz, que es historiadora del arte en la Universidad de Chile, y ella también estudió estudio americano, pero un magíster. Y además, con otros 2 ingenieros artistas, Nicolás Briceño y Gonzalo Aspe, vamos a construir un telar basado en el telar María. Estos telares planos vamos a hacerlo obedecer al computador. Entonces vamos a generar la mezcla, un poco lo que hacen estas máquinas, un poco lo que hace esta máquina acá, pero manual, casera. Entonces vamos a intentar de fusionar ahí lo digital con lo mecánico. Estamos por empezar eso. Y bueno, todo esto es una interconexión y está basado en indagación y exploración en cómo tanto los andinos como los mapuches también son súper futuristas, también generaron toda una conciencia de ese objeto que los envolvía. Entonces, en el fondo, estos pueblos originarios lo que nos llaman un poco es a situarnos en que nosotros no somos solamente nosotros, sino que en la naturaleza, el entorno, nos manda para formar toda una experiencia situada y toda una organización incluso política y económica, ¿ya? Eso es lo que hay del trasfondo del proyecto y de cómo los textiles siempre han sido una herramienta de visualización de información y de datos. Esto es claramente un antecedente muy interesante, muy abstracto, de visualización de información de los ángulos del Sol. Y me pareció súper interesante, desde mi relación de los textiles con los sensores, también una relación de cómo los textiles, esta nueva piel puede capturar datos móvilmente, situadamente. Entonces eso abre otro campo de conocimiento súper interesante, que acá podría darse bien, pero creo yo que hay que especular más en diseño y en arte y mezclar disciplinas para que se genere, no sé, y eso, en el fondo eso. ¿Y cómo Sí. entiendes tú esos datos, por ejemplo, o sea, a través de los sensores, esa visualización de información, ¿no? Que uno en términos de los Sí. sensores los pone así, Sí. versus lo que muestras ahí en este telar. Sí, eso es el gran enigma, sí. Por ejemplo, del movimiento del Sol, como que de algún modo podríamos decir que es visualización de información, pero a mí me da la Absolutamente, impresión sí. que el tipo de comprensión que se genera al una persona tejer un telar que ilustra o representa los movimientos del Sol implica una relación con ese fenómeno, una Súper fuerte, súper comprensión, directa. una unidad, que no sé, yo te pregunto a ti, porque tú lo haces, Sí, se que es da, colectiva también. Sí. pero eso tú sientes que de algún modo se logra capturar algo de eso a través del uso de sensores y de la visualización de esa información a través de los sensores, o sea, ¿hay algo que te acerca a la naturaleza o a tu entorno a través del uso de este sensor o te aleja? Esa es mi pregunta. Sí, las 2 cosas. Una cosa es que me aleja por el hecho de que, claro, está todo hecho, nosotros llegar, pescar, programar unos sensores, porque lo hacen fácilmente, se transfieren, no tan fácil, pero es llegar y capturan el medio ambiente y nos extienden en cierta forma. Y nos hace, yo creo que más conscientes que acercarnos a la naturaleza, como consciente que uno está en el entorno y que uno puede capturar datos, pero un conocimiento total.
y fino como lo llevaron los precolombinos, tendríamos que, yo creo que no, porque esos datos, tejidos, son tejidos que se forman ya, un especialista, pero también son datos que son conocidos y ultra asimilados colectivamente. Entonces ahí hay un dilema, un enigma y un poco un conflicto de lo que estamos haciendo nosotros como conocimiento y como cultura, que a nosotros como que se nos tiran las cosas todas hechas y nos abocan a producir cosas, artefactos, pero ¿por qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Y con qué fin? Y En el fondo, como que te lo preguntaba también por eso, porque me da la impresión que en el trasfondo de estos proyectos hay preguntas tuyas que hay tienen que ver con preguntas. esto, ¿no? Como Sí, existenciales en el sentido de cómo lo que yo hago impacta o no, o puede impactar o no en nuestra relación con nuestro entorno. son puras preguntas e intentos a poder entender todo esto, o que se me acercan un poco a entender. O sea, yo me baso en la pregunta prácticamente, pero yo no tengo una tesis, tengo puras hipótesis en el fondo, y especulo y genero un resultado desde la pregunta, desde el proceso de poder entender y de acercarme a estos temas, ¿no? Que también se relacionan mucho con mi subjetividad. Y ahí yo creo que tengo un poco una tesis, que la han tenido millones, yo creo, que es que este conocimiento de las cosas, del objetivo, parte de una íntima relación con lo subjetivo. Se puede conectar lo subjetivo con, que parte de ahí, no sé, como... Porque también volviendo como a la reflexión en torno a la noción de tecnología, que tú planteabas también de cómo la tecnología no es solo lo que hoy día entendemos un celular, No. sino que estas herramientas, pero yo me pregunto si tal vez también uno podría considerar tecnología como nuestras propias capacidades también de observación incluso, o sea, en el sentido, por ejemplo, Él habla, del absolutamente, sí. telar, está el aparato que hace el telar, pero esa capacidad de observar, por ejemplo, todos los movimientos, o sea, de atención, ¿no? De atención Sí. y de quedarse con esa, o sea, no sé, de pasarse horas observando, ¿no? Y atendiendo y comprendiendo. Entonces, me pregunto cómo eso que es una tecnología, que tal vez como la más primaria, Sí. pueda hoy en día, bueno, O sea, esa es una pregunta más mía, pero sí, ¿cómo podemos volver a esa tecnología? O sea, sí. ¿cómo la podemos traer de vuelta a través también de estos juegos, por ejemplo? O sea, o juegos, lo digo en el Son mejor puras. sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Yo creo que es como jugar un poco, pero también preguntarse constantemente cómo nosotros nos relacionamos con las tecnologías y cómo nosotros podemos hacer volver primariamente desde nosotros mismos, desde como el cuerpo, la manera, el habla ya es una tecnología, o sea, si uno lo piensa, nuestra capacidad como de relacionarnos con el medio mediante el lenguaje verbal es sumamente tecnológica, o sea, la voz, una vibración, sonido, se emite hacia afuera, y nuestros órganos, la boca es un sistema de salida de todo este aparato complejo que somos nosotros también. O sea, yo creo que el cerebro y la percepción y toda esa maquinaria que somos es súper tecnológica. Eso no lo Yo he estudiado tanto, pero me asombra, sí. quería preguntarte, Mary, Uh-huh. em, si hay alguna reflexión en relación al concepto de los fractales, porque a propósito de justamente esas como revelaciones que se encuentran en algo tan simple como ese telar, ¿no es cierto?, donde están los solsticios representados en el ángulo del sol, ¿no es cierto?, a través de un fractal. Esas mantitas son puros fractales. Sí. Em,
en el fondo pensando también como que se me cruza un poco como la teoría de Jung, ya como Ya. del inconsciente colectivo y Ujú. cómo de repente estos fractales se reproducen. Estoy pensando un poco como el cruce entre tus dos proyectos, porque en un proyecto vas hacia adentro, ¿no es cierto? De adentro hacia Sí, afuera, y en el sí, otro vas de afuera hacia adentro, o sea, como sí. trayendo el universo Hacia hacia el uno, ser humano, sí. y en el otro el ser humano desde el interior hacia afuera. Entonces, no sé si hay algo relacionado en tu, digamos, como modelo teórico en relación a estos temas de los fractales, No, de la ese tema psicología de Jung. no. Sí, 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 la he oído bastante. Sé de gente que lo estudia, pero no, lo fractal para mí por lo menos es súper misterioso y está metido en todo, pero es un patrón. Y yo no obedezco tanto a patrones, sino que quizás patrones más inconscientes, pero el fractal es como el descubrimiento matemático de un patrón que se repite, que está en todo. Y no, yo no lo he trabajado. Quizás el fractal mío podría ser adentro, fuera, fuera, adentro y así, Mm, sí, pero no lo he visto como desde un punto de vista teórico, ni mucho menos, no. ya. Me encantaría, o sea, pero ha sido, es harta pega eso, ¿no? Sí. Y mi otra pregunta tiene que ver con el límite de lo público y lo privado en nuestra Sí, corporalidad, ¿ya? Porque al usar estos aparatos y registrar esa información, mm, estás como digitalizando la experiencia corporal sí, sí, y subiéndola a la red, sí, entonces como que se rompe la barrera entre el cuerpo privado y el cuerpo público, ¿ya? Tema exactamente. que hoy en día está súper como que hay mucho, digamos, dando vuelta en relación a cuánto estamos como siendo controlados a través justamente Exacto. de los aparatos, ¿cachai? Sí, Entonces, pues. no sé si hay Sí, también hay eh, alguna vuelta con respecto a sí, eso. hay una vuelta, hay una pregunta en torno a eso y hay una polémica también de que por qué lo hice. Mucha gente me lo ha preguntado y me lo ha discutido. Pero en el fondo yo uso esa información para tejer y para entrecruzar información. Si bien podría rescatar perfectamente imágenes mucho menos apropiadas para hacerlo, la idea, la cámara es tan chiquitita que captura puntas de imagen grande, y es un tren de recorrido de gránulos de imagen. No sé si se me entiende, no se ve como imágenes claras de escena, sino que la escena es el tejido. Pero, claro, se me pasó por la cabeza absolutamente y me lo pregunto todavía y se me pregunta, y es bueno que pase eso, esa tensión. Pero yo juego un poco como con esa poca claridad, como más bien viéndola como gránulos de paisaje. La cámara es ínfima, más chica que la de un celular, y no captura muy bien. Y eso me gustó, porque el técnico me decía, ya, pero hagamos que la resolución sea más óptima. No, el juego no es ese, sino que es capturar más movimiento hacia un tejido de algo. ¿Ya? Siempre he buscado un paisaje también, perceptual, experiencial, va más por ahí, pero entiendo lo que tú me... Y he indagado harto en esos aparatos de espionaje. Tengo incluso hay un proyecto de una brasilera muy interesante que se llama Sara Lana, que juega como con el concepto de la vigilancia. Creó un gorro open source muy sencillo, en que este gorro, como de tipo obrero la construcción más encima, se lo pone y el circuito está hecho en que si pilla una cámara, la cámara se tapa, produce como una luz, como un flash que encandila un poco la cámara. Entonces no hay experiencia de vigilancia, sino que de censurar a la cámara que te vigila. Ese proyecto para mí ya es situado y es muy sencillo. También trabaja con la radio y entonces como ahí hay un ejemplo también de eso y la tecnología como capa social, activista, situada y de cómo percibimos también esta vigilancia excesiva también.
Me voy a tener que ir. ¿Alguna otra? Sí, no, dale. Te dejé ahí. Me encantaría tener la grabación. Puse en el chat 2 nombres y páginas de web de 2 artistas que me vinieron a la mente mientras tú presentabas. Una que tiene mucho que ver y que incluso ha trabajado con esa noción de la segunda piel, no usando lo tecnológico, pero puede ser súper interesante también. Súper, sí. Y otra que me vino más por esta relación entre tejido, texto, bueno, dibujo, ella trabaja con dibujo, que de repente también puede ser interesante. Una es italiana, otra es colombiana. Ya. Sí. Y bueno, el proyecto de texto, textil, textura es como escribir desde otras nociones, desde lo que es lo visual, pero también desde el tacto, desde lo sensorial, o sea, ahí hay un deslocamiento. Ya. También me acordé porque hablaste como lo del paisaje, ella trabaja con unos rollos, dibuja unos rollos que ella nunca ve el rollo completo, sino que hasta el final, cuando lo abre, pero que se pasa horas dibujando estos rollos, y bueno, ahí lo voy a ver. Ya, gracias. Bueno, yo las dejo de seguir, de todas formas, muchas gracias. No, a ti, sí, por la oportunidad. Súper interesante. Gracias. Besitos. Voy a dejar, ¿a quién dejo de anfitriona? Martina, Isabel. Sí, yo me voy a ir saliendo también, así que aprovecho de despedirme. Gracias, Mary. Sí, no, a ti también. Súper inspirador y suerte con tu próximo. Gracias.